está? Un gusto saludarlo en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar en esta emisión de Catalejo, en la que se hará un análisis con base a los estudios de nuestros invitados el día de hoy. Hablaremos del triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y las implicaciones que tendrá este segundo mandato de Donald Trump para México, pero también para el ámbito internacional, en temas concretos que abordarán nuestros invitados. Iniciaremos con el tema de México, pero presento a quienes nos acompañan hoy en esta emisión. Está el doctor José Jesús Bravo Vergara, profesor investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCH. Doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y el doctor Jorge Alberto Quevedo Flores, profesor investigador del Departamento de Estudios Internacionales, también del CUCH. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estar con nosotros. Bueno, iniciamos con las implicaciones que tendrá este segundo mandato de Donald Trump, que viene recargado ahora sí. Donald Trump 2.0 o 4.0, no sé cómo quieran mencionarle. Y bueno, mucho más radical en esta ocasión. Y hay temas fundamentales. El primero, dice él, que a partir del 20 de enero que asume su segundo mandato, pues comenzará a firmar órdenes ejecutivas para la deportación masiva de indocumentados. Él habla de deportar 11 millones de indocumentados, muchos de ellos serán mexicanos. Sería el primer tema. Doctor Bravo Vergara, que tus comentarios al respecto y tu análisis sobre este tema. Gracias. Sí, bueno, estamos hablando de un tema que le importa mucho a Trump, que fue su bandera durante la campaña, no nada más en esta campaña, en la campaña de 2016 también, evidentemente la migración. Y por ejemplo, en el caso de México le afecta bastante por muchos sentidos, ¿no? Porque México es un país de tránsito o de estancia de los migrantes, ¿no? Entonces, es una de las cuestiones que hay que analizar. ¿Qué es lo que sucede? Con Trump, en esta sintonía, por ejemplo, tiene que considerar, digamos, las diferentes vertientes de los migrantes, ¿no? Los migrantes ilegales, evidentemente, que es una de las puntos que él ha enarbolado, digamos, con una de las banderas, los ilegales acusándolos de traficantes de drogas, de violadores, de criminales en términos generales, aunque obviamente es un argumento que él usa para la promoción, ¿no? Para incitar, obviamente, a sus votantes. Lo hizo en 2016 con mucho éxito, pero creo que lo hizo todavía con más éxito en esta ocasión, ¿no? La gente votó todavía más por él, todavía más personas votaron por él en esta ocasión. El segundo punto es, por ejemplo, que puede atacar abiertamente a los programas, por ejemplo, el DACA, que es el apoyo a los llamados Dreamers, la gente que nace en otro país, pero que vive una vida desde niño en Estados Unidos y que además, cuando reciben ese programa de DACA, pues reciben una especie de protección, de tolerancia, digamos, del Estado estadounidense propiamente dicho, para que ellos hagan su escuela, para que ellos se conviertan en personas de bien en territorio estadounidense y sus padres incluso no son afectados o no son buscados por migración, que es otro de los puntos importantes. Vamos a ver cómo funciona esta situación, sobre todo en estados que son estados, ¿cómo les llaman? Bueno, como California, pues, que es un estado santuario, exactamente. Gracias. Es un estado santuario que precisamente permite, digamos, la estancia de los migrantes sin que haya una persecución constante por parte de migración, ¿no? En ese sentido. Y vamos a ver cómo funciona también la situación en referencia, por ejemplo, a las personas que han obtenido algún beneficio, por ejemplo, el Green Card, la residencia, o que han, por ejemplo, que nacen incluso en Estados Unidos de padres mexicanos, pero ilegales. Vamos a ver también cómo funciona respecto a estas personas y especialmente porque ahí estarían afectando abiertamente las propias leyes de Estados Unidos, ¿no? Bueno, en el Senado se ha hablado incluso de quitarles la nacionalidad norteamericana a estas personas, como tú señalas, ¿no? Así es. Y ahora, como Trump tiene precisamente el control del Senado, de la Cámara de Diputados también, pues ganó prácticamente todo el voto popular, incluso lo que no hizo en su primera campaña, ahora sí lo obtuvo. Gracias, doctor. Doctor Jorge Quevedo. Bien, bueno, básicamente, Antonio, lo interesante de esto, desde mi punto de vista, ha sido que fallaron principio de cuenta las encuestas. Sí. Nuevamente, estas situaciones que nos están poniendo tanto en las elecciones europeas, nuevamente, las últimas encuestas daban
puntos favorables a Kamala Harris, 2 puntos arriba, y llegamos y vemos que arrasó, literalmente arrasó lo que tú señalas. Entonces es una cuestión que hay un fenómeno que se está repitiendo. Que podrá hacer lo que quiera. Pero. Exactamente. Ya las encuestas no hay que confiarnos tantos, o sea, ya ahí es una situación importante. Mencionaban los 2 temas de batalla de su campaña, migración y las cuestiones que ataca la inflación y la economía. Y es claro que ahorita es una situación y eso justamente, y ahí en los datos duros que por ahí se sacan, no es que haya ganado Trump, o sea, ganó el voto popular, Cámara de Senadores, la de Representantes, los gobernadores también va a tener mayoría, sino que los demócratas fueron los que perdieron. En la Corte también tendrán. Y también perdieron bastante en ese sentido, y hay una cuestión de que es inobjetable el triunfo de Trump. El temor que se tenía, dado las encuestas, por eso voy a la situación de las encuestas, era de que se fuera a generar una situación postelectoral, y como se vimos ya en su momento que se dio la vez pasada, que fue el ataque al Capitolio y todas estas situaciones, y bueno, pues va a llegar a una situación de ingobernabilidad. No se dio eso, te digo, por las mismas cuestiones de las encuestas nunca atinaron, se llevó hasta los estados bisagra, que es algo interesante en ese sentido, lo que no se esperaba, llegó y también ahí arrasó. Entonces va a tener carro completo, va a tener una mayoría. Ahora sí, ¿quién va a regular a Trump? Pues ahí las voces son de los mismos del Partido Republicano, los más conservadores que se pueden generar por ahí, y en ese sentido. Y el tema que se mencionaba y que tú señalaste es uno de ellos, pues, que nos atañe, que es el tema migratorio. Entonces estamos viendo a que llegue enero, que se pueda generar esta deportación masiva de mexicanos. Número 1, número 2, aranceles. Sí. Entonces ahí tendríamos que identificar qué es lo que nos va a suceder. Vamos a ver si esto se va a generar. Insisto, como muchos otros temas que a lo mejor podemos hablar un poco más adelante, el tema de Ucrania, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces ustedes consideran que sí fue una mala noticia, sí fue un martes negro para México, claro. El triunfo de Donald Trump, y es una pésima noticia para lo que viene, los próximos 4 años para México a partir del 20 de enero, ¿no? Sí, fíjate que, por ejemplo, uno de los primeros planteamientos que se hicieron de los analistas internacionales fue que México iba a ser el país más afectado por el triunfo de Trump. De hecho, así lo señalan periódicos en la Gran Bretaña, sí, así lo están señalando. Entonces, ese es un punto que hay que considerar, ¿no? Hay que también plantearnos, ¿no? En el tema, me parece que la relación con México, obviamente son muchos temas los importantes, pero me parece que son 3 puntales y uno colateral con uno de los puntales, ¿no? La migración, como ya bien señalaron tú y el doctor Jorge Quevedo. El segundo, pues obviamente el comercio, o más bien el comercio, pero utilizando la migración. Yo creo que sería el primero, el comercio, y luego la migración. Obviamente la cuestión de la seguridad de las drogas, ¿no? El tráfico de drogas, que es el tercer punto. Pero en el ámbito del comercio me parece que es un punto central, porque utiliza o va a estar utilizando abiertamente los otros 2 temas, el tráfico de drogas, los grupos delictivos, obviamente por un lado, y por el otro, la cuestión de la migración, como temas o diques, ¿no? Para apuntalar la parte del comercio. Eso es algo que hizo la vez anterior y lo va a estar haciendo en esta ocasión. Ahora hay un punto extra. El punto extra tiene que ver precisamente con este elemento colateral que tiene que ver con el comercio, que es precisamente la participación de China o la constante participación de China con inversión extranjera directa en nuestro país, ¿sí? Entonces, el planteamiento que traen ahorita es la amenaza de aplicar un arancel bastante alto, hasta el 50 o 60% a los autos de fabricación china o incluso también de fabricación japonesa, fabricados, no de fabricación, perdón, de tecnología china o japonesa fabricados aquí en nuestro país. Entonces, ese es un punto importante, pero si nos fijamos bien, ese es el elemento central que trae Trump. Lo que quiere Trump es también disminuir, obviamente, los déficits comerciales que tienen con México y con China. En la primera campaña que llevó a cabo en 2016, para la primera administración que tuvo, precisamente fueron los 2 países más golpeteados en su campaña, China y en una primera instancia, y México. Y de hecho a China le hace la guerra comercial, y eso va a implicar que en los últimos años México se posicione, estando en tercer lugar del comercio con Estados Unidos, ahora esté paradójicamente en el primer lugar en el comercio con Estados Unidos. Es algo bastante interesante, y China bajó al tercer lugar del comercio con Estados Unidos. Sin embargo, los 2 países, México y China, siguen teniendo un superávit, y son los 2 países con los que más tiene superávit
más tiene un déficit comercial, en este caso Estados Unidos. Tanto China como México tienen un superávit comercial en el comercio directo con Estados Unidos. Muy bien. Gracias, doctor. Permítanos, vamos a hacer una pausa. La primera en esta emisión de Catalejo. Regresamos con el doctor Jorge Quevedo. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, el tema de la emisión de hoy, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y las implicaciones para México. Bueno, Donald Trump ya incluso confirmó que planea declarar emergencia nacional para poder usar incluso al ejército para deportaciones masivas. Él pretende deportar 11 millones de indocumentados de todas las naciones, no solo mexicanos, y Texas pues ya le ofreció un terreno de 5.6 kilómetros cuadrados para el centro de detención migratoria, que en realidad lo que sería un campo de concentración para indocumentados. Doctor Jorge Quevedo, además, ya anunció Donald Trump que el primer día de su mandato, el 20 de enero, 25% de arancel para México, a cambio de, obviamente, si no se detiene el flujo migratorio y, por supuesto, el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, entre ellas el fentanilo, ¿no? Sí, eso, bueno, va a estar una situación, insisto, nos espera un año 2025 un poco... 4 años complicadísimos. Pero veremos a ver si los primeros días de 2025, ¿no? Lo empezamos y se inicia con eso, ¿no? O sea, todo generaría que fuera prudencia, bueno, ahí ahora sí que los buenos trabajos que tendría que hacer la actual presidencia de México, y pues entablar ese diálogo, ¿no? Porque si esto se va directamente, creo que sí va a generar muchos problemas, sobre todo en la frontera norte, que ya de por sí desde los anteriores procesos migratorios que se ha habido, se han generado muchas cuestiones de migrantes que se han quedado en la frontera, este grupo de haitianos que se quedó en Tijuana, por ejemplo, en el caso también del Paso, de Ciudad Juárez. Entonces vamos a ver entonces una situación desbordada en las fronteras de nuestro país. En ese sentido, número uno, que tendrá que tomar cartas en el asunto el gobierno, estar atentos, insisto, que no se llegue a dar ese proceso, insisto, bajo las buenas migas del diálogo político, principio de cuentas. Y de la otra cuestión de los aranceles, pues también hay un discurso desde la visión mexicana que se dice que creo que está mal interpretado lo que está sucediendo y que hay todo un proyecto para generar que que lo que se produzca de China, que se trae de China, se produzca en México. Entonces vamos a ver cómo esto se va a cambiar, porque sí nos va a cambiar o va a cambiar la estructura de la producción en este país, con estas inversiones que tienen. Ya había o están instaladas muchas empresas de coches eléctricos chinos y justamente su mercado final, su destino final, pues es Estados Unidos. Entonces yo te puedo decir que sí tiene cierta razón. En ese sentido, no la razón del que nos impongan los 25% de aranceles inmediatos, sino una para cuestión... empezar, ¿eh? Sí, claro. Y a los chinos directamente el 60%, como lo estaban comentando. Entonces, si es esto, insisto, son las dos ahí que vamos a tener que ver. Y el otro control, el diálogo que se tendría que hacer con la nueva administración y los personajes, dicho sea de paso, que mencionábamos que se designen y que queden, ahora sí que los ratifiquen y queden a cargo, puesto que ellos van a ser los que van a tener que negociar y ver ese tipo de cuestiones, porque si lo llevan a pie de letra lo que dijo Trump en la campaña, yo te puedo asegurar que esto va a ser una crisis, ya de por sí se va a desbordar la frontera norte de México, va a requerir de un apoyo extraordinario de la Federación, y el otro tema, el tema económico también, ¿no? Pues Coahuila ya está preparando para eso, el gobierno de Coahuila ya anunció que está preparando para las deportaciones y seguramente se va a dar crisis humanitaria. Por ahí, o sea, eso que tú dices del campo que está poniendo Texas, pues es un campo de concentración, es un campo de refugiados que va a quedar ahí y quedarían también en el limbo, o sea, no hay que irnos a Gaza, estamos adelantándolos ya un poco, pero lo vamos a tener muy cerca, ¿no? Como ya también lo ha habido, abajo en el paso del río Bravo y todo lo demás, venezolanos, haitianos, hondureños, etcétera, etcétera, también están asilados ahí y bueno, pues no tienen esta famosa, cita para poder entrar a la petición de asilo y todo lo demás, y se genera que se queden ahí y eso genera pues muchas cuestiones humanitarias.
insisto, que el gobierno no sé si ha atendido o sigue atendiendo y deberá poner un foco de atención en eso en los próximos días. Estamos hablando que ya estamos a 20, a 30 días, un poco más por ahí, que esto pueda mes y medio, ¿no? Para que esto para que asuma su segundo mandato. Bueno, Donald Trump también ha señalado que no permitirá la instalación de armadoras chinas en México por este motivo, ¿no? Para evitar precisamente la exportación de vehículos chinos hacia Estados Unidos. Y doctor José Jesús Bravo. Hay un artículo, el artículo 32.10, si mal no recuerdo, del TEMEC, que plantea una serie de propuestas, sí, para tomar en consideración abiertamente. Y es que el país, si por ejemplo México firma algún tratado en específico con ciertas dinámicas o normas con la República, por ejemplo, con un país como la República Popular de China, los países, en este caso Estados Unidos, Canadá, pueden plantear incluso la salida del acuerdo, del TEMEC. Sí, esa es una cuestión interesante. Después de 6 meses, obviamente dan un anuncio y después de 6 meses pues, se acaba o se salen del acuerdo, ¿no? Entonces, esa es la parte peligrosa. Hay algo interesante a tomar en consideración. México ha tenido que responder desde el punto de vista de las acciones, por ejemplo, utilizando la Guardia Nacional, para tratar de evitar, por ejemplo, el flujo constante de la migración o al menos para cuidar de manera, obviamente, ser congruente en cierta medida, al menos entre comillas, con algunos planteamientos que lanza, el cuidado de los migrantes a través de lo que le llaman, ¿no? Las marchas o las caravanas migrantes que van pues, recorriendo todo el país, ¿no? En ese sentido. Pero, sin embargo, sí se ha visto, por ejemplo, incluso algunas acciones deleznables, ¿no? De la propia migración, de las propias autoridades de migración mexicana en el sur contra los migrantes, que es un punto interesante y que, a final de cuentas, pues dejan en evidencia ciertas incapacidades del gobierno mexicano desde ese punto de vista, ¿no? Esa sería una de las cuestiones. La otra parte tiene que ver, obviamente, con qué es lo que puede hacer México, ¿sí? Como ya dijimos hace rato, pues México salió beneficiado paradójicamente de la primera administración o de los resultados de la primera administración de Trump desde el punto de vista comercial en la lucha que tiene Estados Unidos con China desde el punto de vista comercial, y México se coloca como el primer socio. Y eso es algo que no puede dejar de lado. Precisamente todas las acciones que ha hecho México, que fue bastante criticado el gobierno mexicano, el presidente mexicano López Obrador en ese momento, planteando pues que tenían que obedecer a Estados Unidos. Bueno, pues es que tienen que tener algún tipo de arreglo para evitar que subieran los aranceles. Esa fue la situación. Lo que está utilizando Estados Unidos es algo que históricamente ha utilizado, tampoco no es nada nuevo, nomás que con Donald Trump lo evidencia constantemente, que es el garrote y la zanahoria, ¿no? ¿Me ayudas? Te doy tu premio. ¿No me ayudas? Entonces vas a tener un garrote. ¿Cómo lo va a tener? A través de una dinámica coercitiva, porque al final de cuentas el incremento de los aranceles al comercio, pues tiene que ver con una dinámica coercitiva, a final de cuentas, ¿no? Entonces, es lo que utiliza Estados Unidos desde ese punto de vista. Y hay un punto interesante con China. China es el principal competidor de Estados Unidos y ya está aquí en el continente americano, ¿no? Tan solo ver... Ya está en México en cuanto a vehículos, ya está aquí. Tan solo ver en Perú el puerto de Chancay, que se construyó, tremendo. Y obviamente todo lo que eso representa. Y aquí en México, como bien dices, pues tiene varias empresas, pequeñas, medianas, grandes. Y las armadoras, obviamente, de automóviles eléctricos, pues es la principal competencia de Estados Unidos, ¿no? En ese sentido. Y eso, evidentemente, afecta a los productores allá en Estados Unidos y a los trabajadores que los va a utilizar en ese sentido Donald Trump. No sé si les interesa o no a Donald Trump los trabajadores estadounidenses, pero cuando menos los utiliza abiertamente desde el punto de vista de la competencia comercial. Doctor Jorge Quevedo. Sí, y habrá que también dar seguimiento a las declaraciones de nuestro otro socio, que a veces nos perdemos, Canadá, ¿no? Que también quiere sacar a México del TEMEC. A ver, habíamos dicho primero que el gobernador de la provincia de Ontario, no, contra México, bueno, pues también ellos van a tener elecciones y por ahí se ven las caras Trudeau y esta Sheinbaum en el G20 en Río de Janeiro, y luego hay la declaración de ayer o antier de Trudeau diciendo que no,
que vamos a sacar, va a revisar esas cuestiones, vamos, es el otro socio. Y se supondría que ahí tendría que haber un balance entre Canadá y México para poder un poco, como dice el doctor Bravo, equilibrar un poco la balanza con Estados Unidos. Si en este caso Canadá genera esas situaciones, vamos a tener que tener mayor cuidado. ¿Por qué? Porque también les está afectando no solo a los trabajadores estadounidenses, también está afectando a los trabajadores canadienses en ese contexto. Entonces, insisto, va a haber esta situación ya que está en la palestra para iniciar. Hay que recordar que en el 26 hay revisión del TEMEC. ¿Qué tal si Donald Trump de entrada dice, vamos a otro tratado, ¿no? Cambiamos las reglas, claro, volvemos a hacer baraja nueva. Y eso, insisto, si se pone ahí la alianza como está ahorita, o sea, tal parece ahorita que el malo de la película es México. Sí. O sea, nosotros somos los malos y tendríamos, y vamos, estábamos hablando que también hay que contener muchas cuestiones. Por eso yo digo que ahí va a tener que haber mucha habilidad política. Se puede confiar en Marcelo Ebrard, en la parte de economía. No, pero Marcelo Ebrard ya lo dobló Trump, ¿no dijo? Nunca había visto a nadie doblarse tan rápido como a Ebrard. Pero te digo, no dijo su nombre, pero... Yo estoy confiado en que podamos sacar las buenas migas de este gobierno actual y, bueno, ver qué va a suceder, te digo, porque el otro también ahí lo tenemos y también el otro está diciendo que nosotros somos los malos. Entonces ya estamos de 3 y 2 contra 1, pues creo que ahí tendríamos una situación de revisión. Te digo, 26 revisamos tratado y veremos cuál va a ser la nueva postura y la nueva posición. Y como dice el Top Bravo, o sea, la zanahoria y el garrote, o sea, vas a estar conmigo. O sea, esta situación Trump le es incongruente de que México tenga superávit, ¿no? O sea, es para él una situación que es inviable, es impensable con respecto a la economía estadounidense. Bueno, pues así se están las cuestiones, se tendría que revisar y esto es lo que vendió y le compraron. Los jóvenes... ¿Y tendrá que cumplir? Te digo, jóvenes latinos, ahí hay una cuestión muy interesante. Negros, latinos. Afroamericanos, o sea, vamos, le compró y tal fue el resultado de esto, ¿no?, que se generó. Así es. Gracias, doctor. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, en esta emisión, las implicaciones del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, implicaciones para México. Bueno, primeramente también en Estados Unidos se habla, incluso quien podría ser el fiscal general de Estados Unidos, en el Senado incluso, se habla de la posibilidad de que se analice y altas posibilidades de que se apruebe, con base a lo que está ocurriendo, declarar como terroristas a los grupos de delincuencia organizada, a los narcotraficantes en México. Esto sería muy grave porque implicaría posibilidad de intervención de Estados Unidos militar, armada, en territorio mexicano. Ese sería un tema. Y el otro, ¿qué opinan de los nombramientos que ha hecho Donald Trump? Porque, por ejemplo, nombra a Linda McMahon como secretaria de Educación. Ella era luchadora profesional. Y bueno, nombra a Kennedy también como secretario de Salud, un personaje que es conocido por su animadversión hacia las vacunas. Doctor Jorge Quevedo, iniciamos con usted en estos dos temas. Es muy importante esa cuestión de que se puedan nombrar a los cárteles de la droga o grupos criminales en México como grupos terroristas. Porque estaríamos equiparándolos como Hamas o Hezbollah. O sea, imagínate más o menos la cuestión, ¿no? Y si esto ha dado pauta para que Estados Unidos tenga medio pie o pie y medio en Medio Oriente, imagínate lo que es. Y esto vendría después de la nula cooperación, el nivel más bajo que se dio en el sexenio de López Obrador, diciendo que es una cuestión de soberanía y no dándole apoyo o generando apoyo con la CIA, con la DEA, etcétera, etcétera, ¿no? Y casi sacándolos del país. Entonces sería una situación sumamente alarmante que se diera esto, porque ahí no se tocarían cuestiones, sería una intervención directa y veremos, insisto nuevamente, las negociaciones soberanas, ¿no? Vamos a ver qué discurso se genera en ese sentido desde la perspectiva mexicana, si esto da pautas, si esto se genera... Seguramente hablarán de soberanía nacional. Claro, en esas cuestiones. Y del otro tema que mencionas, y a mí me llamó mucho la atención, hay uno que tiene que ver, y a lo mejor se nos ha pasado por ahí, lo que yo le llamo el efecto Moss, de Elon Musk.
y lo que fue Twitter. A ver, ahora hay que recordar, a veces se nos olvida. En la primer periodo de Trump y cuando iba a postularse el segundo, justamente fue en su momento la red social Twitter, que en ese momento no era de Elon Musk, la que generó una cierta situación de contradicciones y el enojo de Trump porque hasta que le querían quitar la cuenta, ¿no? A ese nivel llegamos. ¿Qué sucede tiempo después? Llega Elon Musk, compra Twitter, lo cambia de nombre y fue una situación de impasse dentro de su campaña al grado de ofrecer $1 millón a quien votara por Trump y la dupla, ¿no?, que se tendría ahí. Entonces también está señalado por cuestiones de violación a las cuestiones electorales en Estados Unidos, pero este fenómeno es interesante porque es antes el que fue tu ultra enemigo. Esto generó que Trump desarrollara la famosa Truth se llama. La famosa red social de Trump. Sí. ¿Sí? Entonces, para que veamos cómo cambia. Y ahorita ya para Elon Musk tenemos una cartera de gobernabilidad, eficiencia gubernamental, sí, y no sé cuántas cuestiones. Y de los otros que han mencionado, pues esto sí parece como una especie de broma, pero de mal gusto, ¿no? Desde mi punto de vista, nombrar a personas que son antivacunas como Kennedy, o mencionar a las cuestiones de personas que no tienen una situación, está premiando las cuestiones de las lealtades, no está generando eficiencias, y eso es una cuestión... Igual que acá en el sexenio pasado. Entonces nada que perder. Entonces te digo, se premian lealtades y no se generan las capacidades. Entonces eso es algo sumamente importante porque, insisto, lo comentábamos un momento, Trump no tiene nada que perder, no va por la reelección, ya no puede reelegirse, por lo tanto va a echar todo, va a jugar con todo a la extrema derecha. Entonces, no nos sorprende, insisto, estas cuestiones de la ex luchadora y no sé qué tanto de la WWE, no sé qué, pero insisto, todo este tipo de cuestiones conllevarían, insisto, a hacer un análisis de lo que va a suceder. Entonces, se están permeando lealtades y no capacidades. Sí, por ejemplo, Kristi Noem, jefa del Departamento de Seguridad Nacional, fue gobernadora de Dakota. Y bueno, ella se dio a conocer mucho en Estados Unidos cuando pues mató de un disparo a su mascota, nada más porque decía que era indomable, que no se podía amaestrar la mascota. Y así está Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, una muy radical. Así que Donald Trump pues colocó a tres funcionarios antiinmigrantes en posiciones clave, o sea, un gabinete y un presidente remasterizado y radicalizado. Exacto. Totalmente, doctor José Jesús Bravo. Mira, me parece pues el primer punto, que es la cuestión del narcotráfico, del terrorismo y el narcotráfico. Los narcotraficantes, es bastante peligrosa, creo yo, para nuestro país desde ese punto de vista. A mí sí me sorprende un poco, bueno, sorprender no, más bien entiendo que hay incluso me pareciera una simbiosis entre algunos diputados aquí de oposición que plantean la intervención ellos llaman cooperación con Estados Unidos, pero honestamente también hay que plantear hasta dónde pudiera haber ese tipo de cooperación. Me parece que están tratando de hacer cosas interesantes aquí, con García Harfuch atrapando algunos traficantes importantes. Estábamos hablando hace rato de un traficante importante, Shi-Dong Sheng, me parece que es el nombre de este traficante. Más de 1.800 kilogramos de fentanilo, 600 kilogramos de metanfetaminas hace 2 semanas alrededor. La operación Enjambre el día de ayer, otros narcotraficantes, me parece que quieren evidenciar a Estados Unidos. En el Estado de México. En el Estado de México, sí. Así es. Y que tratan de evidenciar, obviamente, ante Estados Unidos que se está trabajando en este punto. Sí, entonces me parece que esto es interesante. ¿Crees, doctor, que esto que están haciendo sea como diciendo, oye, sí estamos trabajando tranquilos allá en Estados Cuando Unidos? menos me da la impresión de que va por esa vía, ¿no? Ajá. De que va por esa vía. Yo esperaría que sigan así trabajando, pero tristemente hay que dejarlo también en claro. Hay una superestructura también del crimen organizado con las autoridades. Pues es crimen organizado porque hay una interacción entre los delincuentes y funcionarios de Estado, ¿no? Funcionarios del Estado en diferentes niveles, ¿no? Entonces, ese es un punto también que hay que considerar. ¿Qué es lo que se habla también? Sí, o qué es lo que yo también veo, mejor dicho, un pretexto también para un tipo de intervención o poner condiciones de comercio, de migración, insisto, utilizando, obviamente,
este ámbito o este planteamiento de nombrar, sí, la cuestión de seguridad, nombrar a los cárteles de la droga como terroristas, ¿no? Me parece que se está jugando con fuego de ambas partes, porque me parece que eso también puede ser peligroso para Estados Unidos en cuanto al señalamiento que puede tener de parte de la comunidad internacional. No sé hasta dónde le puede importar eso a Trump, también eso es cierto, el hecho de que sea un tipo tan radical, ¿sí? Y que ahora sí que está, perdón por la expresión, pues es una expresión muy popular, que esté como chivo en cristalería. Siento yo esa impresión por parte de Donald Trump. No tiene contrapesos, no le interesa volver a competir porque pues, no tiene chance de volver a competir por una elección. Entonces me parece que tiene las manos libres en muchos ámbitos. ¿Hasta dónde también le puede costar esto? No a Estados Unidos en esta generación o en esta administración, sino a Estados Unidos en la siguiente administración. Porque Estados Unidos, cuando se habla del episodio de George W. Bush y sus acciones que fueron bastante criticadas, sobre todo en la intervención en Irak en 2003, Estados Unidos cayó mucho en su influencia a nivel internacional, ¿sí? Y empezaron a crearse mayores expectativas y mayores dinámicas de competencia y de temor al poder estadounidense, al poder unilateral estadounidense. Entonces, Estados Unidos debe de aquilatar eso desde ese punto de vista. No sé si le alcance a Trump para pensar desde ese punto de vista, pero sí deben de pensar, cuando menos, quienes puedan estar alrededor, que va a ser difícil, pues, por los funcionarios que tiene, que va a tener ahí. Pero es que esperemos que alguien... funcionarios y asesores piensan igual. Piensan igual. Entonces, sí yo lo veo difícil desde ese punto de vista, pero ojalá que pudiera haber algún tipo de contrapeso desde ese punto de vista, porque eso le va a costar, ese tipo de acciones les puede costar caro a Estados Unidos posteriormente. Sí, y de sus nombramientos que ha hecho. De los nombramientos, bueno, es que, por ejemplo, si tomas en consideración, hablábamos de Linda McMahon, ¿no? De la WWE en educación, hablábamos de Kennedy, una antivacunas en salud, hablábamos de de la que es gobernadora de Dakota del Norte, ¿no? Una persona que mató a su mascota. De un disparo. Pero que además no sabe de cuestiones de migración. Es un estado que no está cerca siquiera de la frontera con nuestro país, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es un punto flaco. Me parece que de las personas más brillantes que puede tener Donald Trump, que de todas maneras es un tipo radical, es Robert Lighthizer, ¿no? Que fue el encargado de llevar a cabo gran parte de ese plan de guerra comercial con China y obviamente de las negociaciones en el TEMEC con nuestro país y con Canadá. Sí. Y bueno, está Pete Hegseth, secretario de Defensa, el presentador de noticias en Fox News. Claro. Y bueno, ¿no? También dice, es duro, inteligente y un verdadero creyente en Estados Unidos. Eso dijo Donald Trump de este nombramiento. Bueno, pues ahí está más o menos el tipo de nombramientos similares a los que se hicieron acá. Y bueno, aquí en la Secretaría de Gobernación está también una ex periodista, así es de que no debe extrañarnos mucho las similitudes, ¿no? Entre ambas naciones. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Catalejo. Bueno, continuamos en Catalejo, así de que malas noticias para México en estos 3 puntos que se han analizado aquí, el tema de migración, economía y seguridad. Y ahí, bueno, Donald Trump, 59% de estadounidenses aprueba la gestión de Trump en transición al nuevo gobierno. La mayoría incluso avala a su nuevo gabinete. Es una encuesta de CBS. 54% de los republicanos se muestra muy entusiasmado con este nuevo mandato de Trump. Los demócratas dicen que tienen más miedo que en 2016. Pues no nada más los demócratas, yo creo que en muchos lados. En el tema de Ucrania, pues también la situación está complicada porque Ucrania comenzó a utilizar misiles de fabricación norteamericana para realizar bombardeos en zonas rusas. Y bueno, Vladimir Putin ya incluso habla de que esto está escalando y él ya habló de una tercera guerra mundial incluso. Hay algunos países, Suecia empezó a distribuir por todos los hogares una guía con decenas de consejos en casos de crisis o guerra, así como tener reservas de alimentos, almacenar agua embotellada. Finlandia, Noruega y Dinamarca también han publicado folletos similares y lo han comenzado a repartir. Los países nórdicos, pues, están instando a la población a prepararse para una posible guerra. Doctor Jorge Quevedo, complicado. Si nos vamos ahora al terreno ya más global. Que también tiene que ver con Trump, porque claro, pues, ¿qué va a hacer, no?
Pues en términos generales sería un retroceso para la gobernanza global. Es también mi postura, mi posición, en el sentido de, vamos, a Trump no le interesa el cambio climático, ya lo ha dicho 20,000 veces que es una invención china para quitarles competitividad. Entonces, por lo tanto, los acuerdos de París, los acuerdos en cooperación al desarrollo, la Agenda 2030, son cuestiones que no los va ni a tomar en cuenta desde mi punto de vista. O sea, la radicalización, desde mi punto de vista, va a llegar a ese nivel. Entonces tendríamos que ver qué va a pasar con el mismo funcionamiento de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, dado que ahorita sigue estando en esta parálisis por las cuestiones de los miembros permanentes son los que hacen, vetan las propias resoluciones del Consejo de Seguridad. En el caso de Ucrania, bueno, habrá que ver, así como a nosotros nos está señalando que nos va a regresar a millones de paisanos que están por allá y nos va a poner los aranceles, pues a Ucrania le va a quitar el crédito, ¿no? Les va a quitar el apoyo. Los apoyos. Entonces, habrá que ver qué sucede, insisto, en esto, y los primeros días van a ser los importantes. Fue mucho hablar en la campaña, una cosa es la campaña, lo sabemos, y se regulan cuando ya están en gobierno. Pero bueno, dado que ya lo analizamos hace un momento, los mismos nombramientos no están para regularse, puesto que no son nada atractivos, insisto, para poder generar, decir, bueno, va a haber una situación de análisis o de gestión, ¿no? Y en este caso puede suceder lo mismo. ¿Qué sucedió justamente lo que señalas? Pues la última carta que se jugó Biden fue autorizar el uso de estos misiles, cohetes a Ucrania en los 2 meses que le restan. Ese es el apoyo, de aquí está mi resto, dijo Biden, y vámonos, aquí te estoy autorizando esto. Y esto genera la escalada que previamente ya lo había hecho Rusia con ya una aceptación y ya comprobación total de que tiene ahí intervención de ejército y de efectivos militares de Corea del Norte. Norcoreanos. Exactamente. Sí. Entonces, estamos viendo que esta situación está escalando porque también la otra parte lo está haciendo. Y si esto era una guerra indirecta, pues cada vez se va generando más directa, ¿no? Entre la OTAN, OTAN y los aliados, Ucrania, Rusia y los aliados que tiene también por ahí. Y en ese sentido te digo, o sea, esta fue la última carta de Biden. Autoriza esto, puede llegar Trump y quitar inmediatamente eso. Va a ser muy importante, insisto, esos primeros 2 semanas, 3 semanas y ver qué tanto va a pasar de las palabras a los hechos. Sí. Y puede quitar esos apoyos a Ucrania precisamente por la simpatía que tienen él con Putin y Putin hacia él, ¿no? Ahí, esa sería. Sí, doctor. Sí, es interesante, ¿no? Porque en la primera administración de Trump hay una simbiosis también, una cercanía entre Trump y Putin, hay una buena dinámica, después de que Putin había dejado en varias ocasiones incluso bastante abajo a Obama, ¿no? Donde las 2 administraciones de Obama. Entonces me parece que esa es una parte interesante. ¿Qué es lo que sucede con Ucrania? Ucrania ha recibido en términos generales alrededor de 240,000 millones de dólares, más o menos en términos generales. De esos, muchos de esos millones de dólares han sido pues parte del fondo que otorga. ¿Tan solo de Estados Unidos o de distintos países? No, de distintos países. Estados Unidos son alrededor de 67,000 millones de dólares. La Unión Europea. Y la Unión, por parte de la Unión Europea, que le confiscó algunos guardaditos que tenía ahí Rusia en sus bancos, me parece que le han dado alrededor de 30,000 millones de euros, se podría decir. Pero bueno, en términos generales, Rusia tiene en los bancos europeos alrededor de 210,000 millones de euros, que es un punto interesante. Se los están utilizando ese dinero, digamos, para proporcionárselo a Ucrania. Pero Estados Unidos es el que más ha prestado, 67,000 millones de dólares, y en términos generales 240,000 millones de dólares son los que tiene Ucrania desde que empezó el conflicto. ¿Sí? Entonces, ese es un punto a tomar en consideración. ¿Qué es lo que pasa con Rusia, con Estados Unidos? Es una papa caliente que le deja Biden a Trump con la utilización de estos misiles. ¿Por qué? Porque ya hubo una respuesta. Rusia ha declarado pues, que cualquier país con poder convencional que sea apoyado por medio de estos misiles o este tipo de misiles por países con capacidad nuclear, va a recibir una respuesta o puede recibir una respuesta nuclear. Ahí es donde corresponde la transición, digamos, de la doctrina actual ya que tiene Rusia desde ese punto de vista. Y lo que envió fue, afortunadamente, es un misil que es cierto, tiene una capacidad hipersónica, no lo detienes con nada, sí, pero afortunadamente no tenía carga nuclear, pero tiene capacidad para tener carga nuclear. Eso es lo más peligroso, precisamente de ahí el temor en Suecia, en Finlandia y obviamente todos estos folletos para que la gente pueda protegerse, ¿no? Estamos en un momento álgido, muy álgido, y ese es el gran punto que tenemos que identificar aquí.
¿Qué es lo que puede suceder con Putin? Es un tipo, no puedo decir que es impredecible, pero es un tipo duro, enérgico, y eso lo sabe bien Donald Trump, ¿sí? Creo yo que van a trabajar en conjunto, creo yo que Trump va a retirar abiertamente el apoyo a Ucrania y que eso puede tener una dicotomía. Por un lado, va a haber muchos de los que votaron por él que apoyan que Estados Unidos siga apoyando, válgame la redundancia, a Ucrania, que se van a decepcionar posiblemente de la acción que va a hacer Trump. Pero por el otro lado, Trump va a tratar de justificar que en lugar de hacer el préstamo de ese dinero a Ucrania, de un país que seguramente va a perder la guerra frente a Rusia, pues se va a utilizar obviamente en inversión en su propio país o en inversión en la industrialización y en tecnología y pues, para sacar más dinero a final de cuentas, ¿no? Sí. Creo que por ahí va la directriz de Donald Trump. Bueno, ante estos los misiles que están lanzando Ucrania, pues Rusia, por ejemplo, prometió ya responder y también no descarta la posibilidad de amenazó incluso con usar armas nucleares. Así y les pregunto yo a ustedes, ¿estamos en un nuevo episodio de Guerra Fría en este momento de la historia? Ustedes que ya pues, han estudiado mucho estos episodios históricos, ¿estamos en un nuevo episodio o es demasiado exagerar? Por ejemplo, los países nórdicos están exagerando, diciéndole a su población, prepárense. Yo el término que uso a partir de esto es que estamos ante una guerra fría descongelada. Vamos, si la Guerra Fría se termina en 89 y lo demás, este proceso fue de congelamiento y ahorita estamos en ese proceso. El conflicto continuó. Habrá que recordar que Putin lleva ya 20 años en el poder. Va a durar hasta el 30, o sea que todavía le resta ir modificando las leyes, haciendo esto. Bueno, son muchas cuestiones y esto ha llevado a que se genere estas cuestiones de que haya, de hacer un análisis de que si Rusia es verdaderamente es un país democrático y de libertades, ¿no? Y pues creo que por lo que se ve, hay mucha situación de represión cuando hay una situación que está en contra del sistema, ¿no? Entonces, esa es por una parte, que conllevaría a qué, a este enfrentamiento. La cuestión del análisis que se puede hacer es qué es lo que busca Rusia. Rusia es el país más grande del planeta, 17,000 millones de kilómetros cuadrados. Entonces dices tú, ¿para qué quiere? O sea, ¿qué le hace de menos o más quedarse con la región de Crimea o con la región del Donbass? Aludiendo que las cuestiones de represión hacia los rusofóbicos, o sea, vamos, es una cuestión que está fuera de contexto, fuera de explicaciones, y la real es de que, o sea, para explicarse con punto y coma, es una invasión de un país a otro, es una agresión. Eso que puede quedar claro y se tiene que identificar. Ucrania no inició el conflicto, lo inició Rusia. Y esto es la segunda parte, desde el 2014 con Crimea, que se lo autoproclama, y a final de cuentas ahorita estamos con el Donbass, que se quiere quedar con toda esa región, y es por donde quieren ir para solucionar esto, los acuerdos de paz. Rusia dice que se quiere quedar con esta parte, Ucrania que se quede con las fronteras que datan del término de la Guerra Fría, o sea, vamos a ir en ese sentido. Entonces estamos en un escenario que ha estado ahí, que yo digo, estaba congelado. O a lo mejor no termina. Descongelarse no. Exacto. Desde mi punto de vista esto puede generar, aquí tenemos una cuestión de participación inédita de Corea del Norte, que eso a mí me llama mucho la atención y a nivel, o sea, lo están mandando al frente, bueno, y si ya están los efectivos acá en Ucrania, y lo que puede significar esto para los países vecinos como Japón y Corea del Sur. Claro. Permítanos, doctor, vamos a hacer una pausa, regresamos contigo, doctor José Jesús Bravo Vergara. Esto es Catalejo, ya volvemos. Estamos ya en la parte final de Catalejo, gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el tema pregunté, doctor, antes de la pausa sobre el tema, estamos en una nueva etapa de Guerra Fría actualmente en el mundo, en esa zona, cuando menos. Sí, me parece que se ha retomado, tristemente hay que señalarlo, se ha retomado. Yo consideraría que hay un problema tremendo, ¿no? Desde la desintegración soviética quedaron muchos rusos fuera de Rusia, propiamente dicho, en las diferentes repúblicas, entonces, exsoviéticas, y ellos tienen como una visión, lo que le llaman el extranjero próximo, es decir, los rusos en otras repúblicas, pero aparte las antiguas repúblicas que fueron parte de la Unión Soviética, ¿no? Y hay que recordar, obviamente, la situación histórica con Ucrania, es un mismo origen a final de cuentas,
que se separa en el siglo XIX, se va desarrollando su propio nacionalismo desde antes, pero se confirma en el siglo XIX su propia visión nacionalista. Pero bueno, después de que termina esta parte y que se desintegra la Unión Soviética y que Estados Unidos además había prometido la no expansión de la OTAN con George W. Bush, padre, que después se echan abajo muchos de los mismos asesores y algunos políticos estadounidenses, algunos estrategas estadounidenses, pues bueno, la OTAN se va ampliando. Y hay que recordar la guerra de 2008 contra Georgia, de Rusia y Georgia, en un episodio interesante cuando ese mismo año, en una reunión de la OTAN en Rumania, habían planteado la posibilidad de que tanto Georgia como Ucrania fueran parte de la OTAN. Y es algo que desde entonces, evidentemente, a Rusia lo tiene con un enorme problema, ¿no? ¿Cómo poder aceptar a Ucrania históricamente unida a Rusia, que sea parte de una alianza que va o que plantea a Rusia como una especie de amenaza, ¿no? Cuando hay que recordar el episodio de los misiles soviéticos en Cuba, que Estados Unidos hizo lo imposible para que sacaran esos misiles, evidentemente porque planteaba un peligro abiertamente a su propia seguridad, ¿no? Entonces, hay que hacer, digamos, esas similitudes al menos o tenerlas en cuenta en ese sentido. Estamos viviendo historia. Estamos viviendo historia. Nuevamente. Bueno, y en el tema rápido, nos queda poco tiempo, en el tema del conflicto entre Israel y Palestina, o Israel, mejor dicho, y Hamás, en esta zona de la Franja de Gaza, un conflicto que ha dejado ya 44.211 muertos y más de 100.000 heridos en Gaza por los ataques desde que Israel inició ataques. Doctor Jorge Quevedo, ¿qué pasará con este conflicto? Porque Estados Unidos ha estado apoyando abiertamente a Israel. Hasta donde yo tengo nota, la posición de Trump es seguir apoyando a Israel, y esa es la doble moral que maneja esta cuestión, y habrá que seguir viéndola. Es si le quita el apoyo a Ucrania y continúa con este apoyo a Israel. Una situación que también, desde mi punto de vista, es el análisis que se debe muy rápidamente. Se debe de condenar el hecho terrorista que inició, que volvió a retomar el conflicto que tiene años. Pero, desde mi punto de vista, la respuesta de Israel ha sido desmedida. Tú estás dando los datos, más de 45.000 personas fallecidas, principalmente niños y mujeres. Y eso es donde no se puede justificar esta situación, aún con todo lo que pueda decir Israel, de autodefenderse y lo demás. Esto, insisto, tendrá que identificarse bajo el apoyo de Estados Unidos si continúa con esta situación, que está implicando ya una guerra en toda la región, con los ataques a Líbano, con los ataques a Irán, con los ataques a Siria, ¿no? Entonces habrá que ver cuál va a ser también, insisto, esta postura los primeros días, si vamos a encontrarnos con que va a ser todo el apoyo y se decanta ahí, porque también ese conflicto puede degenerar ahí también puede haber una tercera guerra mundial. Claro, sí. Y ahí es toda una región. Y también lo que se tiene allá. Entonces, esas dos situaciones las tendremos muy atentas en los primeros días de su mandato. ¿Hacías una cita en la pausa, doctor? Lo que mencionaba Trump hace poco, hace algunos días, decía que el hecho de ser americano y no apoyar a Israel, pues es una situación que no combina, ¿no? Debemos de apoyar a Israel, y es algo de las cuestiones que puso en su campaña. Entonces, toda la comunidad judía, el lobby que tiene, pues ahí también está muy atento en ese sentido de las respuestas que se vayan a dar. Bien, gracias. Doctor Gabo Vergara. Precisamente tomando algunos puntos que menciona el doctor Quevedo, es precisamente el segundo lobby más importante que tiene Estados Unidos después del de los vendedores de armas, es el lobby judío. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre va a haber un apoyo por parte de Estados Unidos a Israel. Es un punto interesante. Cuando se habla, por ejemplo, del ataque de Hamás, hay que recordar que ese territorio donde ataca Hamás, aunque Hamás sea considerado un actor terrorista, un grupo terrorista, hay que recordar que ese territorio donde atacan es un territorio ocupado por Israel desde hacía tiempo. Sí, ese es un primer punto. El segundo punto, Estados Unidos reconoce, por ejemplo, como parte de Israel, las alturas del Golán que pertenecen a Siria y que fueron quitados por Israel desde 1967 en la Guerra de los 6 Días, y las proclama en 1981 como parte de Israel. El tercer punto, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel cuando hay acuerdos internacionales para que la capital de Israel, para que Jerusalén pues sea una especie de ciudad internacional, ¿no? En todo caso, ¿no? Que sea tanto para judíos como para palestinos. Y el otro punto es precisamente la tentativa que tiene Israel
de que puedan haber un reconocimiento por parte de Estados Unidos, incluso por si se les ocurre ocupar Cisjordania, que esa es la otra parte interesante, ¿no? Entonces tendríamos que ver eso con mucho detenimiento y tendría que tratarlo con mucho cuidado Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eso involucra no nada más a los palestinos, ya lo vimos, a los hutíes, que posiblemente los hutíes también va a haber algunos grupos o están planteando que algunos grupos de hutíes están incluso en Ucrania, en Rusia o en Ucrania ya, apoyando al ejército ruso o preparados por el ejército ruso. Entonces, queda como la expectativa, ¿no? Pero, por ejemplo, que habría la posibilidad de que Rusia interviniera en este conflicto. No tanto, que los grupos de hutíes están en Rusia, pero apoyando la causa rusa frente a Ucrania, que esa sería la parte interesante. ¿Y Rusia apoyaría la causa de los hutíes? Está apoyando la causa de los hutíes, está apoyando la causa de los iraníes también, porque hay que recordar que en esta guerra de Ucrania ha habido un intercambio constante o una venta de drones y de Irán a Rusia y venta de tecnología de Rusia a Irán, que es el otro punto. Y otra parte interesante participante también aquí, pues obviamente la cuestión que sucede en Líbano con Hezbollah y en términos generales con el Estado de Líbano, ¿no? Que ha sido constantemente también bombardeado en el sur por parte de Israel. Entonces, me parece que es un conjunto de situaciones que están entrelazadas a final de cuentas y que Trump pudiera calmarlas un poco si toma en consideración también los derechos de los palestinos. En una primera instancia, en la primera administración, nada más para señalar los acuerdos de Abraham, que permite el establecimiento de relaciones entre Israel, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán, pero deja fuera a los palestinos, tristemente. Bien, pues muchas gracias, les agradezco. En todos los países nórdicos tienen razón. Sí, ¿no? Deben de poner sus barbas a remojar. Nosotros también. Estamos muy lejos, ¿no? Creo que no nos alcanza nada. Esperemos que no. Esperemos que no nos afecte. Bien, gracias, doctor José Jesús Bravo Vergara, por haber estado con nosotros. Jorge Alberto Quevedo Flores, muchas gracias, doctor, también por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión de Catalejo. Hasta luego.